Porque lo que no proviene de Dios divide la iglesia. Estamos en tiempos críticos en la iglesia cristiana en general. No soy alarmista, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles como iglesia cristiana en todo el mundo en general. Sin duda, hoy en día hay cientos de miles de predicadores y de pastores que están predicando o estamos predicando y enseñando a mucha iglesia. Pero el punto es que o cómo estamos enseñando a la iglesia. Eso es lo que hace la diferencia. Porque unos dicen que se casen los que viven, ¿verdad? Como pareja, que se casen, y otros dicen, no hace falta que se casen. Y unos pastores dicen que confrontan el pecado y otros lo apapachan. Y otros dicen que la salvación sí se pierde y otros dicen que no se pierde. Y unos dicen que te apartes del pecado para que llegues a la presencia de Dios y otros dicen, no te preocupes, ya todo está hecho, tú lleva tu vida como quieras. Otros dicen que Dios te quiere hacer millonario, otros dicen que el que está en miseria no es de Dios, y en fin, miles y miles de doctrinas que se llevan por el mundo porque está dividida la iglesia de Cristo por ideologías de hombres. El pecado se confronta, Cristo lo confrontó, no lo debatió, no le sacó la vuelta, lo venció. Cristo venció en la cruz del Calvario. El cristiano tiene que saber que el pecado es algo que carcome nuestro ser, está en nuestros miembros. Pero si Cristo muere en nosotros, el pecado está vencido. No somos más esclavos del pecado, somos libres en Cristo Jesús. Una libertad santa para hacer la voluntad de Dios. No es libertinaje lo que hizo el Señor para que tú digas, hoy yo hago lo que quiero y mañana también porque Cristo me hizo libre. No es un libertinaje lo que compró Cristo. Cristo nos hizo libres del yugo del pecado. Y eso es importante dejarlo bien claro. Entonces aquellas cosas dividen a la iglesia de Cristo. Así que lo que divide a la iglesia de Cristo no son los sentimientos, sino son las doctrinas. La división de la iglesia es doctrinal. No hablamos una misma cosa, así que el cristiano, escuche bien, porque esto es importante que lo entienda. Así que el cristiano, el creyente o el congregante en su caso, busca un lugar a donde le acomode congregarse y no a donde Dios lo mande. Entonces usted va a escuchar personas que dicen, ¿dónde te congregas? Allá. ¿Por qué allá y no acá? Es que allá el pastor es bien buena onda, se va a comer con nosotros, él dice que puedes echarte una, o que puedes echarte dos, o que tres no es ninguna, o que es una. ¿Y por qué no aquí? No, porque este es bien religioso, usted dice que no se puede tomar. Entonces no es a donde te mande Dios, es a donde más te acomode estar. Es importante mencionar las cosas como son. Dice la palabra de Dios que si yo no predicase la palabra de Dios y si yo quisiera quedar bien contigo, no sería siervo de Cristo. No venimos a ser amigos, somos predicadores de la verdad. La palabra de Dios incomoda. Pero tarde o temprano traerá a nuestra vida abundante sabiduría para que enfrentemos las circunstancias que la vida nos presenta. Entonces, así opera la iglesia hoy. ¿Dónde me congrego? Donde me quede más cerca. Unos dicen, ¿por qué vas tan lejos? Si aquí a la vuelta hay una. Parecen tiendas de Oxxo, ¿verdad? Ay, no, yo voy a la de enfrente. Bueno, aquí empezamos nosotros. Aquí es increíble. Aquí qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Aquí en la calle que sigue hay otro templo. Y 2 cuadras para allá hay otro. Y a espaldas aquí en Zapata hay otra. Y si caminas 100 metros o 200 metros más adelante hay otra. Nada más que unos pintan todo de negro, no sé si han visto esa que está ahí adelantito, y otros pintan de azul. Unos dicen que no debe de haber escuela bíblica dominical y otros dicen que sí.
Unos dicen que se casen, unos dicen, ¿para qué te casas? Y así es como está dividida hoy la iglesia de Cristo. No hay estas divisiones impiden el compromiso real y verdadero con Dios. Quien no tiene un compromiso con Dios está casado todavía con el mundo. Porque la palabra de Dios es clara: o eres del mundo o eres de Cristo. No puedes militar en dos ejércitos. O estás allá en el mundo haciendo las cosas que el mundo quiere que hagas, o estás en el cuerpo de Cristo renunciando al pecado cada día, negándote a ti mismo, haciendo la voluntad de Dios. Y esto divide a la iglesia de Cristo, no hay otra manera. Pablo no hablaba ahí de una división, ¿verdad?, de la iglesia en el sentimentalismo o en la amistad. Hablaba de la división doctrinal que había. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, del 10 y 11. Le voy a dar lectura, sígueme con tu vista ahí. No voy a estar de un libro a otro. Hoy vamos a hablar aquí. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y estas contiendas no eran peleas, a veces se interpreta mal la Biblia. Esas contiendas eran contiendas y divisiones doctrinales. Uno decía una cosa y otro decía otra. Uno era más blandito y otro era más duro. Uno decía que no se coma carne de puerco y el otro decía, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay personas que hoy en día dicen, yo no como carne de puerco porque me contamina, pero está en adulterio. Yo no como, también dicen, ay pastor, el otro día sí me dijeron, me agarraron con el taco en la boca. Así, en serio, literal. Y yo estaba, ¿a poco come carne de puerco, pastor? Digo, pues iba a comer, pero ahorita ya me interrumpiste. Eso no es de Dios, decía. Lo llevé a la palabra de Dios donde dice, ¿verdad?, que para Dios, si tú oras por los alimentos, todo eso lo puedes comer. Lo único que no como es moronga. ¿Sí sabe por qué, no? Porque es la vida del animal. Y ahí pueden ir todas las enfermedades. Pero pues, si un día podría ser una excepción, ¿verdad? Usted invíteme y ya vemos qué hacemos. Le cambio el taco de moronga por uno de carnitas y ya estuvo, ¿no? Usted se come de moronga. Entonces, mis amados hermanos, esto divide la iglesia de Cristo. Cloé era, ahí menciona a Cloé. Cloé era una persona. No especifica si era hombre o mujer, pero era una persona que estaba y militaba en la iglesia de Corinto y se trasladó hasta Éfeso para decirle, Pablo, allá están divididos. Allá no están hablando una misma cosa. Era Cloé. Y decía, ve y atiende esa situación, porque allá se está dividiendo la iglesia. Entonces Cloé no andaba de chismosa o de chismoso, estaba anunciándole al apóstol Pablo que la iglesia estaba dividiéndose por las ideologías. Y ahorita le voy a decir por qué vienen las ideologías diferentes, por qué las interpretaciones tan extrañas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios no miente. Y no habla un lenguaje aquí y otro en Canadá y otro allá en otro país. El lenguaje de Dios es el rema de Dios, es el mismo en todo lugar del mundo. La palabra de Dios no se comprende con sabiduría humana. La palabra de Dios se comprende en el Espíritu de Dios. Si disiernes en el Espíritu, Dios te va a hablar y te va a decir cómo solucionar ese problema que hoy tienes tan grande. Solo que tú quieres comprender en la carne. Para eso pídele consejo a un amigo que está en las mismas condiciones que tú. Pero si quieres escuchar un consejo sabio de parte de Dios y quieres comprenderlo, hazte espiritual. No existe otro método. Son como mensajes codificados. Y quien lo decodifica es el Espíritu de Dios. Pero si ese mensaje está codificado y tú quieres discernirlo con tu mente, por muy sabio que seas, aquí hay científicos. Yo
creo que sí hay hombres muy sabios. Que ese hermanito es muy inteligente, Richie Caray, parece nieto de Einstein. Ignacio también es un hombre muy inteligente. Pues todos ustedes juntos los echamos a una licuadora y no le llegamos a la uña de Cristo. Yo ni me cuento, ahí sí yo podría ser su ayudante. Pero ustedes son inteligentes, pero no hay sabiduría más grande que la que proviene de Dios. Entonces, mis amados hermanos, así era. Chloe iba y decía, ¿saben qué? Aquí está sucediendo esto. Hay problemas y disputas doctrinales. Visitó a Pablo y le informó. Y entonces, como le decía, Pablo aquí no hablaba de divisiones espirituales universales de la iglesia, sino hablaba de las divisiones doctrinales. 1 Corintios 1, del 12 al 13. Sígame ahí con su vista. Dice la palabra de Dios 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, escuche bien, yo soy de Pablo, y otro de Apolos, y otro de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?, preguntaba. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?, decía el apóstol Pablo. Aquí a veces me llama la atención porque vienen y ¿con quién te congregas? Con el apóstol Pancho. Ay, no, es un hombre de Dios, dicen, ¿verdad? ¿Y tú con quién te congregas? Yo con el apóstol Efraín. ¿Y tú? Yo con el pastor Gabriel. Ay, pastor. Y empiezan a cuestionar, ¿verdad? Ay, el que dice que es pecado tener 2 mujeres. Ay, qué anticuado. Así. ¿A usted le parece broma? Pero a nosotros nos dicen religiosos por decirles que se aparten del pecado. ¡Ay, qué religiosos! No es mi doctrina. La doctrina del Padre es la doctrina del Hijo, y la doctrina del Hijo es la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es la que tú y yo recibimos a través de su palabra. No hay más. Entonces hoy estamos igual. ¿Quién te bautizó a ti? Ay, pues un pastor que hasta ya se murió. Te vuelvo a bautizar yo, porque ese ya se murió, ya no cuenta. Porque el hombre quiere tener siempre el control de la vida espiritual de los demás. Yo soy menos que un gusano. Pero Dios puede usar a una mula, hermano, para hablarle a la iglesia. Porque no es el que está aquí, sino es Dios en él. No nos sentamos autosuficientes, o muy sabios, o muy entendidos. Quien predica la palabra de Dios no tiene las palabras más exquisitas en su boca, sino las palabras que provienen de Dios a través de su Espíritu Santo. No palabras elegantes para hablar del Evangelio. Me sorprende porque un día fui ahí a trabajar ahí a la explanada del Zócalo. Y estaba un hombre gritando del Evangelio y la gente se indignaba. Y me llamó la atención porque había un hombre mudo predicando la palabra de Dios. ¡Ay, cómo! Predicando la palabra de Dios. Habla más que tú y que yo. Y miren que algunos hablan hasta por los codos. Y entonces yo me acerqué porque había una bolita de gente y él con Biblia en la mano, señalando, lean, 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 sin voz, pero señalaba, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y había gente que se derramaba en el Espíritu porque entendían sin que él hablara. ¿Quién hace esto sino el Espíritu de Dios? Entonces no es el hombre, hermanos, es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor poderoso. Dice ahí el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado el pastor Gabriel por ti? ¿O el pastor Pancho? ¿Habrá un pastor Pancho por ahí? Hay un pastor allá en Hidalgo que no le gusta que le digan pastor. Yo soy Don Moy, decía él. ¿O te bautizó Don Moy? ¿Quién te bautizó? ¿Quién te bautizó? Uy, no, bueno, sí, esa no me la sabía. Esa es reciente. Pero bueno, hermanos, ahí está.
Y avanza la mente. Había otro pastor por aquí, por ahí, y decía, ya no soy apóstol ni pastor, ahora yo soy su padre. Yo dije, y le dije, ¿cómo es posible que lleguemos a ese nivel? Yo no veo ignorancia, de prepotencia y soberbia. La Biblia dice que nadie ya no es padre, sino solamente uno, que es Dios. ¿Verdad? Pero allá viene este hombre y dice, ahora yo ya no quiero ser apóstol, ya no me llena eso, hoy quiero ser su papá. ¿Qué le dirían ustedes? Guárdense eso, por favor. Solo piensen. Amén. Dice ahí la palabra de Dios que ¿acaso está dividido Cristo? Nadie fue a la cruz del Calvario por tu vida, por tu alma, sino solamente uno, y Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Solamente Él fue lastimado, vituperado, escupido en su cara, rasgada su piel, con una corona de espinas en su cabeza. Solamente Él padeció por ti y por mí, nadie más lo va a hacer, nunca, jamás. Porque el ser humano miente y no sabe amar a su prójimo, pero Cristo te amó desde siempre. Amén. Aún no nacías y Él ya te amaba. Ese es amor, hermano, el amor de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Hoy sigue sucediendo, como les decía, y nos preguntamos, ¿tú de quién eres? ¿En dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te bautizó? ¿Quién te casó? Si todos fuéramos espirituales, entenderíamos que todo esto es basura. Porque quien hace todo en la iglesia es Jesucristo, uno mismo. Su Espíritu Santo nos bautiza en todo el mundo. Decía el Señor Jesucristo, decía Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Este es de quien yo les hablé. Yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es Cristo Jesús. Parece que se le olvida hoy a la iglesia. Pastor, ¿puedo ir a bailar? Y si el pastor dice que sí, sientes que ya no pecaste. ¿Le puedo pegar a mi esposa? Ay, pero no tan fuerte. Está bien, gracias, pastor, bye. ¿Verdad? Se le hace gracioso, pero así se justifica la gente. Ay, es que el pastor dijo que no me deje. Zócalo con esa sartén al hermano. ¿Por qué le pegó? El pastor dijo que no nos dejemos. Bueno, entonces sígase congregando. Yo no digo que aquí nosotros somos sabios. Yo soy una basura, lo sostengo siempre, siempre. Pero Dios puede usarnos a ti y a mí para predicar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Cristo es quien hace todo en nosotros. En Él morimos, en Él somos crucificados y en Él resucitamos. Y en Él vivimos para siempre. 1 Corintios 1:17 dice la palabra de Dios así: pues no me envió Cristo a bautizar, decía el apóstol Pablo después de que le preguntaban todo esto. Decía, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense lo que decía: no me mandó a bautizar, no es mi llamado. Yo estoy llamado a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, la doctrina de Cristo. Amén. Tú tienes un llamado, tú sabes que Dios te hizo evangelista, sabes que tienes la autoridad espiritual, pero es más bonito deleitarte en tu carne. Y las almas, que se las lleve la corriente. Porque no nos queremos negar. Aquí hay muchos evangelistas, no todos, ¿verdad? Pero muchos son evangelistas, ¿verdad? Y le hablan al del pan y a la de las tortillas y el del pollo y le hablan a la que está en el hospital y a la amiga, a la compañera de la escuela y a la universidad, y en todas partes hablan de Cristo. Son evangelistas. Ahora vivan lo que predican. Vivamos lo que estamos hablando. Jesucristo es mi sanador, y ahí andamos, ¿verdad? Hasta con los brujos.
Ay, es que no quiero sanar, quién sabe, algo me hicieron. ¿Que Cristo no tiene poder? Y ahí le llevan 1 kilo de huevo para que se lo pase por todo. Ay, mira, salió bien amarillo, dice, lo rompe. Mejor háganselo frito. Pongan un poco de jamón y denle gracias a Dios por la comida. Y déjense de cosas. Porque el Espíritu de Dios tiene poder para sanarte a todos los que estamos aquí, todo tipo de enfermedad. Y hacernos libres. Porque en Él hay libertad, hermanos. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. 1 Corintios 1, 18 al 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Escuchen bien en dónde está la división, básicamente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, diga a nosotros. O diga a mí. Amén. Diga a mí. Amén. Bueno, está bien. Repito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es que yo trabajo en la NASA, ¿verdad? Imagínense que digan: ¿dónde trabajas? En la NASA. ¿Qué haces? Recojo la basura. Ay, ¿verdad? Bueno, pues sepas, pero sepas usted, hermano, que no importa que todos ellos hablen de sabiduría humana. Ellos están apenas conociendo lo que Dios edificó hace muchos miles de años. Ay, es que llegó el hombre, ya llegó a Marte, y dice Dios: yo lo construí desde hace. Estás mal, muy atrasado, ¿verdad? Es que ya mandamos ¿cómo le llaman? Es como un robotcito, ¿verdad? Ya lo mandamos a Marte. Ya vimos que no hay agua. Y otros dicen: no, creo que sí hay. Y en la luna, ¿verdad? Bueno, toda esa sabiduría humana es básica delante de la sabiduría de Dios. Fíjense, hermano. Dice la palabra de Dios que Él sostiene la tierra como si un hilo la sostuviera. Y gira en su propio eje todo el tiempo. ¿Quién hace eso? Nosotros nada más analizamos lo que vemos, pero algún día te has puesto a pensar: ¿quién diseñó eso? Oye, ahí donde trabaja mi hija y donde trabaja Marce, de repente viene mi hija y me dice: es que se construyen puentes, y ahora ya me hice bien observador. Pregúntale a Marce si no se puede caer. Si no, en el tráfico saco la vuelta y me voy por otro lado, ¿verdad? Pero ¿eso qué, hermanos? Dios es más sabio. A Él sea la gloria siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, entonces, ¿dónde está el sabio? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Dónde está el escriba? El escriba, acuérdense que eran los sacerdotes que en aquellos tiempos se sentían sabios en su propia opinión. ¿Dónde está el disputador de este siglo? De este siglo se refiere a estos tiempos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Subraye, hermano. Ya que la sabiduría del hombre no pudo salvar al hombre, Dios salva al hombre por la predicación de la palabra de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? O sea que la palabra de Dios cambia corazones. Tú puedes agarrar a una persona que tiene problemas de drogadicción y irlo a meter a... ¿Cómo se llaman esos lugares? ¿Al baño? Ay, sí, nos pasa, hermano. A esos lugares de donde van y... a la granja. Y no, ahí lo van a convertir y los golpean y los maltratan. Y después, ¿qué? Aparte de todo, les cobran. Mejor los hubieran dado en la casa. ¿Para qué salen tan lejos? Esas cosas solamente las sana el Espíritu de Dios. Préntenles ahí la palabra de Dios. Predíqueles. El problema es que predicas con la boca y despredicas.